Hola chicos, en esta ocasión vamos a repasar el tema de qué ocurre cuando nosotros tenemos un reactor continuo. Si recordamos, ya habíamos dicho que el reactor químico es aquel volumen o espacio físico en el cual está ocurriendo la reacción química. En el caso de los reactores que habíamos estudiado, que son los tipo batch, la reacción ocurre en el volumen, esperamos un tiempo a que los reactivos reaccionen y al final tenemos una salida. A diferencia del reactor continuo, en el cual nosotros tenemos todo el tiempo entradas y salidas de tanto de los reactantes como de los productos. Entonces, ¿cómo va a cambiar nuestro modelo ante estas entradas y salidas? Vamos a retomar el ejercicio que habíamos hecho de tarea, en el cual teníamos originalmente un reactor isotérmico de tipo batch. Aquí le voy a cambiar para que sea continuo, en el cual está ocurriendo una reacción elemental, es decir, su cinética o la velocidad a la cual ocurre la reacción la podemos describir a partir de este conjunto de ecuaciones, en donde aquí tenemos que la velocidad de reacción es igual a una constante K por la concentración de cada uno de los reactantes elevado a la potencia de su coeficiente estequiométrico. Seguramente ustedes ya hicieron el análisis de unidades y se dieron cuenta que esta K tiene unidades de litros entre segundo por mol. Y lo que vamos a hacer es ahora escribir las ecuaciones diferenciales que describan el comportamiento de cada sustancia. Entonces, cuando nosotros tenemos un reactor continuo, si nos acordamos nosotros en el balance de materia que habíamos manejado, teníamos que las entradas menos las salidas tenían que ser igual a la acumulación. Y aquí también en la entrada teníamos que sumar lo que se está generando en la reacción y tenemos que restar lo que se está consumiendo en la reacción. Y en el balance, en el reactor tipo batch, no habíamos considerado ni entrada ni salida, simplemente habíamos considerado el término de generación o consumo asociado a la reacción química, y este había sido exactamente igual a la acumulación. Entonces, ahora que nosotros tenemos un reactor isotérmico, vamos a considerar de que además de que cada sustancia se está generando y consumiendo a una determinada velocidad, hay que considerar los términos de entradas y salidas al reactor. Entonces, aquí en la redacción de nuestro ejercicio vamos a agregar el flujo al cual está entrando la sustancia. Entonces, vamos a suponer que aquí a la entrada del reactor tenemos un flujo volumétrico de 5 litros sobre segundo. O sea, se están alimentando 5 litros sobre segundo al reactor, y en esos 5 litros pues hay una determinada concentración de cada uno de los reactantes. Vamos a suponer aquí que la salida también tenemos un flujo de 5 litros sobre segundo, donde de nuevo este flujo total lo estoy poniendo igual para considerar que ahí no vamos a tener un cambio de nivel. Acuérdense que aquí, si tenemos flujo a la entrada y a la salida iguales, pues nosotros esperamos que el nivel aquí adentro no esté cambiando, al menos en el estado estacionario. Lo que sí va a estar cambiando va a ser la concentración. O sea, en estos flujos, en estas mezclas que se tienen a la entrada y a la salida, va una mezcla a la cual está ocurriendo una determinada reacción química, y por lo tanto, pues a la entrada solamente vamos a tener los reactantes. O sea, aquí de este flujo nosotros tenemos una determinada cantidad de NH más 4, y estamos también alimentando al reactor una determinada cantidad de NO menos 2. O sea, a la entrada solamente tenemos los reactantes, mientras que a la salida podemos tener parte de los reactantes que quedaron sin reaccionar. Aquí a la salida
Y también muy posiblemente vamos a tener pues la parte de los productos. Entonces aquí en esta corriente, en la corriente de la salida, vamos a tener los reactantes que quedan sin reaccionar y además los productos, ¿no? O sea, también podemos tener agua y también el nitrógeno gaseoso. Entonces estas concentraciones sí van a ser dinámicas y sí van a estar cambiando con respecto al tiempo. Entonces, si nos acordamos, si mi reactor fuera un reactor de tipo batch y yo quisiera hacer, por ejemplo, la ecuación para el cambio de la concentración de NH+4 con respecto al tiempo, mi balance decía que lo que se consume tiene que ser igual a lo que se acumula, en donde en términos de acumulación fue exactamente igual a una derivada, y entonces el cambio de la concentración de NH+4 con respecto al tiempo nos queda igual a menos la velocidad de reacción, en donde esta velocidad de reacción pues es una K por la concentración de los reactivos al coeficiente estequiométrico. ¿Qué es lo que sucede en un reactor en continuo? Pues en un reactor continuo esta ecuación va a cambiar un poco, porque acá no solamente tenemos la reacción química, sino que también tenemos entradas y salidas de los distintos reactantes y productos, y por lo tanto también los tenemos que considerar en el balance. Aquí, por ejemplo, para el reactor continuo, el NH+4 se está consumiendo en la reacción, pero lo estoy alimentando y además lo estoy eliminando del reactor. Entonces, pues tengo entrada, salida, tengo consumo porque se está reaccionando, y todo esto es igual a mi término de acumulación. De manera que aquí, si por ejemplo estamos alimentando 5 litros sobre segundo del flujo total a la entrada, de estos 5 litros por segundo, si yo lo multiplico por la concentración inicial de la sustancia, aquí vamos a suponer que la concentración a la entrada es exactamente igual a la concentración inicial, que si recordamos en nuestro ejemplo, a ver, se los voy a poner por acá. Si recordamos en el ejemplo que habíamos hecho en la tarea, teníamos una concentración inicial de NH+4 de 0.46 mol sobre litro. Entonces, pues a ver, se los voy a poner aquí como las unidades que tenemos para que vean cómo hacemos el análisis de las unidades. Esto me queda multiplicado por 0.46 moles sobre litro de mezcla. O sea, tengo aquí la multiplicación del flujo total por la concentración a la entrada. Y si vemos aquí el análisis de las unidades, estos litros se van con estos litros, y de esta multiplicación me va a quedar aquí la cantidad de moles sobre segundo que yo estoy alimentando de NH+4. Es decir, este flujo que tengo aquí es el flujo total de la mezcla. De esta mezcla, solamente 0.46 moles de cada litro de mezcla pertenecen al reactante de NH+4. Por lo tanto, al hacer esta multiplicación, lo que yo estoy considerando es la entrada del puro NH+4 al reactor. Entonces, todo esto es lo que entra. Son los moles sobre segundo de NH+4 que entran en la corriente de entrada al reactor. A esta corriente de entrada le tengo que restar lo que está saliendo. Y lo que está saliendo, pues está incluido en el flujo de salida, que es de 5 litros sobre segundo. Aquí tenemos litro sobre segundo, donde de estos 5 litros sobre segundo está saliendo a una determinada concentración de NH+4. ¿Qué concentración? Pues la verdad es que no lo sé. Va a depender de la solución de la ecuación diferencial. Entonces aquí, en lugar de sustituir la condición de, lo que vamos a hacer es multiplicar por la concentración de NH+4
4, en donde esta concentración pues es una concentración dinámica, es una variable que está cambiando con respecto al tiempo. Entonces aquí ya tenemos el término de entrada, el término de salida. Y a esto todavía le tenemos que restar el término de consumo, en donde el término de consumo es el que nos da la reacción. O sea, se está consumiendo NH+4 en la reacción a una determinada velocidad y esa velocidad está dada por la ecuación de la velocidad de reacción elemental. Entonces, le tengo que restar la velocidad de reacción, que sería K, multiplicado por NH+4, multiplicado por la concentración de NO-2. Y si se fijan, pues aquí tenemos que esta concentración de NH+4 tiene unidades de mol sobre litro, por lo tanto también me queda a la hora de multiplicar unidades de mol entre segundo. Sin embargo, las unidades que yo tengo aquí van a ser un poco diferentes. Porque aquí, si recuerdan ustedes, esta K tiene unidades de litro entre segundo por mol. Incluso lo voy a poner aquí abajo para que sea un poquito más claro. O sea, esta K tiene unidades de litro entre segundo por mol. Y las concentraciones, cada una tiene unidades de mol entre litro, y como tengo dos que se están multiplicando, estas van a estar al cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos el análisis de unidades para el término de reacción, vamos a tener que pues aquí este litro se elimina con uno de estos litros, este mol se elimina con uno de estos mol, y nos quedan unidades de mol entre segundo por litro. Para tener consistencia de unidades, a esta expresión me hace falta multiplicarla por el volumen del reactor. Vamos a suponer que nuestro reactor tiene un volumen de no sé, por ejemplo, 3 litros, ¿no? Entonces, si yo multiplico aquí por los 3 litros del reactor, acá yo voy a tener también la multiplicación por litro, y entonces ya las unidades me van a quedar en mol entre segundo, que son las que deberíamos tener para tener consistencia de unidades. Entonces, todo esto va a ser igual al término de acumulación, en donde la acumulación está representado por la derivada de la concentración con respecto a el tiempo. Bueno, nada más se los voy a poner aquí a manera de ecuación para que lo vean un poco más, de manera un poco más clara. Ok, entonces voy a borrar aquí las unidades que habíamos puesto para tener un poco más de espacio. Esta sería la ecuación que nosotros tenemos para el cambio de la concentración del NH+4 con respecto al tiempo. Observen que si aquí hiciéramos como un resumen, sería el flujo a la entrada multiplicado por la concentración de la especie, le voy a poner aquí de NH+4 en la entrada, le voy a poner aquí una E para especificar que es en la entrada, menos el flujo a la salida por la concentración de NH+4 en la salida, en donde esta concentración es una concentración que está cambiando con respecto al tiempo, menos el volumen del reactor multiplicado por la constante K, que bueno, aquí también ya podríamos sustituir el valor de K, ¿no? Que pues en este caso es de 3.0 por 10 a la menos 4. A la menos 4 con sus respectivas unidades, que son de litro sobre segundo por mol. Entonces es el volumen por la constante de velocidad K por la concentración de NH+4. Nada más aquí no confundir esta B de volumen con la B
de velocidad de reacción. El volumen lo voy a poner con B minúscula para distinguir uno de otro. Todo esto multiplicado por NO a la menos 2, y todo esto es igual al término de la derivada, al cambio de la concentración de NH más 4 con respecto a el tiempo. Entonces, esta sería como el resumen, ¿no?, de los términos que estamos tomando en cuenta. Entonces, pues si nosotros quisiéramos obtener la dinámica de la concentración del NH más 4 en Simulink, pues todos estos términos nada más los definiríamos como constantes y tendríamos que especificar la condición inicial del NH más 4, y observen aquí que la concentración, por ejemplo, del NO menos 2 también está impactando en la concentración del NH más 4. Por lo tanto, para poder poner mi modelo en Simulink, también voy a escribir ahora la ecuación para el reactor continuo. Nada más que ahora vamos a escribir la ecuación para el NO-2. Nos quedaría una ecuación muy similar, ¿no? O sea, también aquí el flujo de entrada total sería 5 litros sobre segundo, y todo esto estaría multiplicado por la concentración, nada más que ahora del NO-2, que si recuerdan teníamos una concentración inicial de 0.88, la voy a poner aquí, 0.88 mol entre litro. Todo esto menos los 5 litros sobre segundo multiplicado por la concentración de NO a la menos 2, que también va a ser una concentración dinámica, menos 3 litros, que sería el volumen del reactor, multiplicado por su constante de velocidad, que es 3.0 por 10 a la menos 4. Tiene unidades de litro entre segundo por mol, y todo esto está multiplicado por las composiciones de NH más 4, la composición de NO a la menos 2, y todo esto va a ser exactamente igual a el cambio de la concentración de NO a la menos 2 con respecto a el tiempo. Entonces, esta que está aquí sería nuestra segunda ecuación diferencial. Y con estas dos ecuaciones diferenciales ya nosotros podemos poner el modelo en Simulink. Nada más nos haría falta especificar las condiciones iniciales, que vamos a considerar estas que tenemos aquí. Y pues si nos preguntaran la ecuación para el agua y para el nitrógeno, haríamos un análisis muy similar. La única diferencia es que aquí pues en lugar de poner estos términos, o sea, este volumen por esta concentración, sustituiríamos aquí las ecuaciones que tenemos para el agua. O sea, aquí por ejemplo, que dependen del coeficiente estequiométrico. Por ejemplo, para la del nitrógeno queda exactamente igual, nada más aquí en lugar de tener un menos vamos a poner un más. Y la del agua también, en lugar de tener menos ponemos un más, pero además este término lo tenemos que multiplicar por 2, ¿no? Por este coeficiente estequiométrico. Entonces, si quieren las anotamos para que quede completo el conjunto de ecuaciones. Entonces aquí voy a borrar la parte del batch para ahorrar un poco de espacio. Tenemos para el reactor continuo la del NH4, la del NO-2, esta también la voy a borrar para que nos queden todas bien distribuidas, y nos quedaría ahora la de también para reactor continuo, la del nitrógeno, en donde, como les decía, o sea, nos va a quedar muy similar. Aquí ya voy a quitar la parte de las unidades porque ya hicimos el análisis, en donde aquí la diferencia con respecto al nitrógeno es que el nitrógeno no lo estamos alimentando en la entrada del reactor. El nitrógeno se está produciendo en la reacción, y por lo tanto
si se fijan, acá tenemos la reacción, el nitrógeno se produce en la reacción y por lo tanto en este balance no vamos a considerar el término de la entrada porque no hay entrada de nitrógeno. Entonces este balance, a ver, este lo voy a poner acá, que aquí sí fue exactamente igual. El balance para el nitrógeno no tiene entrada, solamente tiene salida y ahora tampoco tiene consumo, lo que tiene es aquí un término de generación. Entonces, el término de generación menos el término de salida tiene que ser igual al término de acumulación. El de generación lo vamos a poner porque el nitrógeno se produce en la reacción y el de salida porque el nitrógeno lo tenemos a la salida del reactor. Entonces, el término de generación está asociado a la reacción química, en donde aquí, por ejemplo, voy a recuperar de las ecuaciones que yo tengo para el reactor de tipo batch. Aquí yo tengo que para el nitrógeno, el cambio de la concentración del nitrógeno con respecto al tiempo fue igual a sencillamente la velocidad de reacción, positivo porque el nitrógeno se produce en la reacción. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues el término de generación va a ser sencillamente la velocidad de reacción, es decir, la K. Voy a sustituir ya el valor directamente, que sería 3.0 por 10 a la menos 4. Nada más que si recordamos, esta K tiene unidades de litros sobre mol por segundo. Si lo multiplicamos por la concentración de los reactantes elevados al coeficiente estequiométrico, de acuerdo a nuestro conocimiento de las reacciones elementales, aquí de nuevo para tener los moles del N2 entre segundo que tengo en el reactor, yo tengo que considerar la multiplicación por el volumen del reactor, que en este caso habíamos quedado que era 3 litros. Esto solamente lo hago para tener consistencia de unidades, ¿no? Entonces, el término de generación sería la constante por la concentración de los reactantes elevados al coeficiente estequiométrico, todo esto multiplicado por el volumen del reactor. Y este sería el término de generación. A este término le tengo que restar la salida de nitrógeno, en donde la salida del nitrógeno pues van a ser los 5 litros entre segundo, estos que están aquí, porque el flujo de salida es de 5 litros sobre segundo, donde de esos 5 litros existe una concentración de nitrógeno que está saliendo del reactor. Y como la concentración del nitrógeno también es una variable que está cambiando con respecto al tiempo, la voy a dejar así simplemente expresada como variable. Si se fijan aquí, si esa concentración tiene unidades de mol entre litro y el flujo tiene unidades de litro entre segundo, pues entonces ahí ya me quedarían los moles entre segundo del nitrógeno que sale. Y todo esto es exactamente igual a lo que se acumula, en donde el término, lo que se acumula, va a ser exactamente igual al cambio de la concentración del nitrógeno con respecto a el tiempo. Entonces aquí sí le voy a agregar las unidades para que podamos hacer análisis de nuevo de las unidades que tenemos. Entonces todo esto me queda en unidades de mol de litro, perdón, entre segundo por mol. Esta multiplicación de estos dos términos tiene unidades de mol entre litro y todo esto al cuadrado. Este 5 tiene unidades de litro sobre segundo. Esta concentración tiene unidades de nuevo de
mol entre litro, y más o menos lo tendríamos así. Ok. Entonces, estoy añadiendo las unidades sencillamente para que ustedes vean que todos los términos nos tienen que quedar con unidades consistentes. O sea, si por ejemplo aquí decíamos, este litro se va a eliminar con este litro y me quedan moles entre segundo. Este litro se elimina con el litro que tenemos abajo en esta concentración, porque si recuerdan ustedes, aquí esta concentración tiene unidades de mol entre litro, y entonces lo que nos queda al final son también moles entre segundo. Acá también nos tienen que quedar moles entre segundo, y eso nos hace pensar, o reflexionen ustedes también con respecto al término de la acumulación. La acumulación aquí tiene unidades que van a estar en moles entre litro por esta concentración, y todo esto está sobre tiempo. Para que esta concentración tenga también consistencia de unidades, aquí nos haría falta también multiplicar por el volumen del reactor. Porque, como les decía, o sea, el término que está en el numerador, aquí en la derivada, tiene unidades de mol entre litro, porque es una concentración, como una molaridad. Y como está con respecto al tiempo, está multiplicada por segundo. Entonces, todo el término de la derivada tiene unidades de mol entre litro por segundo. Y si el resto de los términos tiene unidades de mol entre segundo, aquí también nos hace falta multiplicar por los litros, que sería el volumen del reactor, para poder tener consistencia de unidades. Entonces, aquí ya nada más para completar, nos hace falta también poner el volumen del reactor en el término de la derivada. Acá tendríamos multiplicado por 3 litros, y aquí en esta otra derivada también tendríamos multiplicado por 3 litros. Y ya nada más nos haría falta escribir el término para el agua. Entonces, vamos a escribir ahora el balance para la derivada. Tendríamos aquí que para el reactor continuo para el agua, pues nuestro balance nos queda muy parecido al de nitrógeno. Se está generando agua en la reacción. No tenemos entrada de agua porque es un producto de la reacción, a menos que explícitamente se nos especifique que le estamos alimentando. Entonces tenemos aquí que lo que se genera menos lo que sale tiene que ser igual a lo que se acumula. Entonces, pues aquí tendríamos el balance bastante parecido al del nitrógeno. Tendríamos aquí que lo que se está generando de agua viene dado por la velocidad de reacción. Aquí nada más despejo esta derivada. Este 2 que está en el 1/2 del coeficiente estequiométrico pasa multiplicando, y entonces nos queda aquí que vamos a tener primero el volumen del reactor, que sería de 3 litros. Todo eso multiplicado por la constante 0.0 por 10 a la menos 4. Todo eso multiplicado por las concentraciones, y todo eso multiplicado por la concentración aquí tanto del NH más 4 como la del NO menos 2. Nada más que aquí tener mucho cuidado que hay que multiplicar aquí por 2 por el coeficiente estequiométrico que tiene aquí el agua. O sea, lo que estamos sustituyendo ahí como término de generación o de consumo es esta derivada que tenemos acá si el reactor fuera de tipo batch. Entonces, tenemos aquí todo este término de generación, hay que restarle el término de salida, que va a ser aquí de nuevo
el flujo a la salida, que sería de 5 litros sobre segundo, multiplicado ahora por la concentración de agua a la salida. Y ahora esto nos quedaría exactamente igual a el volumen del reactor, que es de 3 litros, por el cambio en la concentración del agua con respecto a el tiempo. Y ya tendríamos aquí nuestras 4 ecuaciones diferenciales, en donde aquí para resolver pues también tenemos que especificar la condición inicial. Entonces voy a pasar las ecuaciones diferenciales del NH+4 y del NO-2, que serían las de los reactantes, y ustedes pueden hacer como ejercicio la parte del nitrógeno y la del agua. En realidad en Simulink no va a cambiar mucho el modelo, solamente tendríamos que agregar los términos de las constantes, pero vamos a hacer de todas formas la actividad. Ok, entonces ya estamos aquí en Simulink. Voy a pasar las ecuaciones que tenemos. La primera de ellas dice que, o sea, si recuerdan, esta derivada que está aquí la vamos a resolver con un integrador. Entonces voy a agregar aquí un bloque del integrador, y aquí para que en Simulink tenerlo un poquito más cómodo vamos a hacer las operaciones y a dejar la derivada sin este 3, ¿no? O sea, el 3 lo vamos a pasar dividiendo para poder tener la ecuación un poco más sencilla en Simulink. Entonces si hacemos las operaciones, miren, aquí sería el 5 por punto 46 y lo estoy dividiendo entre el 3 para que este 3 que está aquí, pasarlo que divida toda la ecuación y ya no tenerlo aquí en la derivada, ¿no? Entonces me queda 0.767. Sería este término. Y todo esto me queda menos 5 multiplicado por la concentración de NH+4 menos, vamos a hacer de nuevo esta operación. Si se fijan, este 3 se va a eliminar con este 3 que pasa dividiendo y me queda sencillamente el 3.0 por 10 a la menos 4. Y todo esto queda multiplicado por la concentración de NH+4 multiplicado por la concentración de N a la menos 2. Ok, y todo esto es igual al término de la derivada. Entonces nos queda aquí el cambio de la concentración con respecto al tiempo. Esta ecuación que está aquí es la que voy a poner en Simulink, un poco más simplificada, ¿no? Para no tener que estar haciendo tantas operaciones con bloques en Simulink. Entonces aquí ya tengo mi ecuación. Tengo que en el integrador, recordamos aquí que en el integrador es muy importante que yo especifique la condición inicial, que para el NH+4 del ejercicio fue de 0.46, si nos acordamos también de la tarea. Entonces aquí voy a hacer doble clic en el integrador para cambiar la condición inicial. Está de 0.46. Ok, entonces la entrada al integrador es igual a 3 términos que se están uno sumando y otro restando. Entonces voy a poner aquí primero el primer término como una constante. El bloque se llama constant y voy a alimentar directamente este valor de 0.7667, ¿no? Entonces aquí, si quieren ver exactamente el número, pueden hacer el bloque un poco más grande. A este 0.7667 le tengo que restar un 5 por la concentración del NH+4. Si recordamos aquí de este integrador, yo ya voy a sacar el NH4. Entonces aquí lo que voy a ver en el scope, en un scope, va a ser directamente la concentración que necesitamos. Entonces aquí voy a agregar un bloque de suma.
para hacer esa resta. Entonces ponemos aquí este bloque, nada más que aquí en lugar de tener positivo positivo le vamos a cambiar aquí para tener un signo negativo. Entonces sería punto 7667 menos 5. Este 5 lo voy a agregar con un bloque de ganancia, lo que se llama gain. Aquí voy a poner el valor de 5, pongo doble clic, ya sustituyo el valor. Y si se fijan aquí por default en Simulink me arroja ese bloque que tiene orientación a la derecha. Aquí para no hacer como unas líneas muy pues demasiadas líneas que hagan que mi código de bloques se vea pues saturado, puedo utilizar o presionar las teclas control más R, y entonces si yo presiono control R y tengo seleccionado el bloque, si se fijan lo estoy cambiando de orientación. Entonces aquí ya tengo el 5 que se está restando, y a esto lo tengo que multiplicar por la concentración de NH más 4, que si recordamos va a salir aquí del integrador. Entonces ya tengo la segunda parte, y a esto que sale de esa operación le tengo que todavía restar otro término, ¿no? Entonces aquí puedo poner todo este término, le voy a restar el término de otra ganancia, que es la de 3 por 10 a la menos 4. Aquí el 10 a la menos 4 lo puedo poner como un E menos 4. Y entonces este que está aquí lo tengo que multiplicar por la concentración de NH más 4 que viene de aquí, por la de NO a la menos 2. Entonces aquí puedo poner, que bueno, yo creo que este bloque lo voy a poner mejor hacia arriba. Entonces aquí, este que está aquí, para cambiarlo de orientación, voy a poner el símbolo en otro lugar. Lo voy a poner así para poner la ganancia por arriba y que me quede un código un poco más pequeño, así. Entonces menos más, así. Entonces, a la resta que de punto 7667 menos 5 por la concentración de NH más 4, le tengo que restar el término de ganancia, este término que está aquí, y este término lo tengo que multiplicar. Voy a utilizar una función que se llama de producto. Entonces, este que está aquí lo multiplico por dos cosas. Por un lado la concentración de NH más 4 y por otro lado la de el NO a la menos 2. El problema es que la de NO a la menos 2 yo todavía no la tengo. Entonces pues voy a hacer ahora la ecuación para el NO a la menos 2 y esta la tengo que alimentar aquí. Y todo ese resultado pues es igual a la derivada, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora, toda esta parte sería para el NH más 4, vamos a poner ahora la del NO a la menos 2. Entonces aquí de nuevo vamos a ver ahora la ecuación para el NO a la menos 2. Yo ya la tengo aquí, pero la vamos a escribir de una manera un poco más simplificada. Aquí de nuevo este 3 va a pasar dividiendo toda la expresión,
Y entonces el primer término viene de la multiplicación de 5 por 0.88 y todo esto lo divido entre 3, ¿no? Nos da 1.4667. Entonces el primer término es este que está aquí. A este le tengo que restar menos 5 por la concentración de NO a la menos 2. Después le resto el término de el siguiente término, donde este 3 se elimina con el 3 del volumen del término de acumulación y me queda sencillamente el 3.0 por 10 a la menos 4 multiplicado por la concentración de NH más 4 multiplicado por la concentración de NO a la menos 2. Y todo esto nos queda exactamente igual al término de la derivada. Sería aquí el cambio de NO a la menos 2 con respecto al tiempo. Entonces ya tenemos aquí la segunda ecuación un poquito más simplificada. Vamos a pasarla a Simulink. Entonces aquí de nuevo voy a definir un nuevo integrador, nada más que la salida de este integrador va a ser ahora la concentración del NO a la menos 2. Esta concentración la voy a graficar en un scope, esta que está acá. No nos olvidamos de poner la condición inicial, que en este caso es de la del NO a la menos 2 es de 0.88. Entonces aquí también en el integrador cambiamos la condición inicial. Y ahora sí, lo que tenemos que alimentar a este integrador es igual de nuevo a una constante. Nada más que ahora este valor de constante es de 1.4667. Y a este término le tengo que restar, y lo voy a poner también con un bloque de suma, nada más le cambio aquí el signo. Le tengo que restar el valor de 5, que de nuevo voy a poner como un término de ganancia. Y este 5 está multiplicado por la concentración de NO a la menos 2. Esta que está acá. Entonces, a este término que acabo de poner aquí le tengo que restar. Aquí de nuevo también le voy a cambiar la orientación de este signo, la orientación de los signos. ¿Sí? Entonces vamos a alimentar aquí menos la constante 3 por 10 a la menos 4, que aquí de nuevo vamos a poner como una ganancia. Por E a la menos 4. Y esta ganancia hay que multiplicarla por las dos concentraciones. Por un lado la concentración de NO a la menos 2 y por otro lado la concentración de NH más 4, que si recuerdan ustedes es la que obtenemos del segundo integrador. Entonces puedo definir una línea en la cual me ayuda a alimentar esta concentración, ¿no? Y aquí me haría falta la parte de la parte de la... Bueno, aquí está, la alimentamos ya directamente al integrador y aquí nos hace falta la concentración de NO menos 2, que sería la que agregamos del segundo integrador que definimos, ¿no? Entonces, pues así quedaría más o menos nuestra simulación. Vamos a correrla. Aquí ya, por ejemplo, terminó la simulación.
Voy a hacer doble clic en los dos scopes para que veamos los resultados finales. Este que está aquí es la concentración del NO a la -2 y el segundo es la concentración de NH más 4. Si se fijan aquí de nuevo, partimos de una determinada condición inicial de punto 40 y tantos y de punto 80 y tantos, y pues naturalmente en la reacción lo que nosotros esperamos para los reactantes es que se estén consumiendo. Si nosotros hiciéramos exactamente la definición de las ecuaciones para los productos, pues lo que veríamos nosotros es un aumento en la concentración tanto de agua como de nitrógeno.